en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues bien, vamos a fijarnos en algunos detalles de este pasaje bíblico de la subida a Jerusalén que son muy interesantes. Los pasajes bíblicos en los que los evangelios recogen, los 4 evangelios narran este hecho, son Mateo 21 del 1 al 11 o su paralelo, que es Marcos 11 del 1 al 11 o Lucas 19 del 28 al 38 o San Juan 12 del 12 al 16. Son lo que se llaman los paralelos, como se cuenta en cada uno de los 4 evangelios. Vamos a leerlo en uno de ellos y luego ya comentaremos los pequeños matices distintos que tiene un evangelio y el otro. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita, y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les contestaron según les había dicho Jesús, y les dejaron. Traen el pollino donde Jesús, echaron encima sus mantos, y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Vamos a ver, hay hechos verdaderamente dignos de ser comentados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Jesús, antes de entrar en Jerusalén, manda a 2 discípulos, ¿no?, por delante, a preparar su entrada, a preparar la cabalgadura, y envía a 2 discípulos a por el pollino, a por aquel borrico. Id al pueblo que está enfrente y encontraréis un pollino atado sobre el que no ha montado nadie, desatadlo, no traerlo si alguien os pregunta. Es curioso, ¿verdad?, este detalle. Es curioso este detalle que, por otra parte, pues enseguida rememora en nosotros otro momento muy similar. Algo muy parecido ocurrió cuando Jesús fue a preparar la última cena. ¿Recordamos como en Mateo 14, versículos 12-16, también allí hubo una especie de preparación similar? Mateo 14, 12-16, Jesús también mandó a sus discípulos a preparar la cena. Y dice así, bien, me parece que me he equivocado en la lección, pero bueno, recuerdo de memoria el texto. Recordad cómo Jesús dice: id, encontraréis a una persona desatando un borrico, le preguntáis: el maestro quiere preparar la cena, él os mostrará un sitio para prepararla. Es decir, aquí hay una similitud tan grande entre la forma en la que Dios quiso preparar su última cena y la forma en la que Dios quiso preparar su entrada en Jerusalén, que se nos está subrayando es cómo Dios ha querido preparar un plan, les da instrucciones para preparar un plan. Es como subrayar: todo esto estaba en el plan de Dios. Jesús tenía que entrar en Jerusalén, Jesús tenía que celebrar la última cena. Todo esto formaba parte del plan de Dios, de su voluntad salvífica. Era la voluntad de Dios, todo estaba escrito en esa especie de providencia de Dios. Con ansia he deseado celebrar con vosotros esta última cena. Con ansia Jesús también había deseado entrar en Jerusalén. El hecho de que, por lo tanto, él quisiese hacer las cosas enviando a 2 discípulos y de una manera providencial hubiese un borrico esperándole Jesús, igual que en la última cena había una persona allí casi providencialmente esperando a preparar el lugar para la última cena, es un subrayar por parte de la Sagrada Escritura el plan de Dios que se está cumpliendo en esta forma de entrar en Jerusalén, que se está cumpliendo en esa forma de preparar la última cena. Nosotros cuando hacemos teología no tenemos que hacer teología ficción, sino tenemos que explicar el sentido de por qué ocurrieron las cosas así. Y encontramos aquí un subrayar, que no estamos
en la entrada en Jerusalén, en la última cena, son el cumplimiento de un plan que durante toda la eternidad Dios había preparado con esmero. Dios había mimado, Dios había preparado este momento que era la hora de Jesús, la hora largamente preparada, soñada, rezada, esperada por Él. No son pues unos acontecimientos que sorprendan a Jesús sin ninguna preparación. Estaban rezados, estaban soñados, estaban rumiados en esa oración íntima entre Cristo y su Padre. Y bien, recordemos también este pasaje de Zacarías del Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9. Oh hija de Sión, regocíjate en gran manera, salta de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, humilde y montado en un asno, en un pollino de una asna. Es por lo tanto un cumplimiento de todo lo que estaba esperando Israel en el Antiguo Testamento. Se subraya que lo que largamente había sido deseado y esperado, aquí ha encontrado su cumplimiento. Otro detalle muy significativo también de este Evangelio. Hace notar el evangelista que en aquel pollino no había montado nadie. Fijaros lo que dice: marchad al pueblo que está enfrente de vosotros, y al momento entrando en él encontraréis un pollino atado, en el que ninguno de los hombres se ha sentado aún. Soltadlo y traedlo. Y si alguno os dice, ¿por qué hacéis eso?, decid, el Señor tiene necesidad de él. Es curioso el detalle del evangelista, que está recogido por lo menos por dos de ellos, por Marcos y por Lucas. Ellos dos añaden el detalle de que en aquel pollino Jesús dijo que no había todavía montado nadie. Era como un pollino todavía pues a estrenar, para entendernos. Y uno dice, ¿y esto? ¿Y este detalle qué significado puede tener, verdad? Y enseguida viene a nuestra memoria otro pasaje del Evangelio que también es similar. Me imagino que muchos estaréis pensando en él ya. Cuando en Lucas 23, 53 se hace referencia a que a Jesús se le enterró en un sepulcro en el cual todavía no había sido sepultado nadie. ¿Lo recordáis? Lucas 23, versículo 53 dice: y después de descolgarle, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca en la que nadie había sido puesto todavía. El sepulcro en el que Jesús fue sepultado era un sepulcro virgen. El pollino en el que Jesús montó era un pollino en el que nadie había montado nunca. Es un detalle que es imposible que el escriturista recogiese pues sin ningún tipo de significación. En los evangelios no hay palabras que estén de sobra. Todas ellas han sido inspiradas por Dios, ¿no? Y tiene una intencionalidad. ¿Cuál es, pues, la intención de ese detalle? Que en ese pollino no había montado nadie, que en ese sepulcro todavía no había sido enterrado nadie. Es, sin duda alguna, una forma de resaltar la dignidad de Jesús. Él es el hombre nuevo. Él es el hombre nuevo. Y nosotros seremos conformados conforme a esa imagen del hombre nuevo. Él es el primogénito de entre los muertos. Será el primero que resucite de ese sepulcro. Será el primero en montar en ese asno. Y todos nosotros montaremos con Jesús. Y todos nosotros resucitaremos con Jesús. Nos conformaremos a Él. Él será la imagen del hombre nuevo. Y será tarea nuestra transformar el hombre viejo en el hombre nuevo. Hay pues una forma de insistir en la dignidad de Jesús. Sí, el pollino es muy pobre. La forma de entrar de Jesús fue verdaderamente humilde. Eligió no el camino del prestigio, de la gloria humana. Eligió el camino de la humildad, del ocultamiento, del abajamiento, de los signos pobres. Pero en medio de esa pobreza también se remarca la dignidad de Jesús, la dignidad de su santidad. Solo Él es santo. Solo Él es digno de imitación. Solo Él es digno de que nos postremos ante Él. Solo es digno de que ante Él digamos, sálvanos, y a nadie más podemos decirle, sálvanos. Por eso Él ha sido el primero en utilizar ese sepulcro, y los demás saldremos del mismo sepulcro resucitados. Por eso Él ha sido el primero en montar en esa montadura, y nosotros también, junto con Él, tendremos la realeza en Jesucristo. Él es Rey, nosotros también seremos reyes en Jesucristo. Es pues una manera de
de destacar su singularidad, la singularidad propia de Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. En este